Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Aquí es donde estamos hoy. Una descripción de la iglesia es algo muy difícil de proporcionar en este podcast. El podcast Bardo Biblia se basa en la idea de recitar solo textos que brinden una descripción simple y clara de un tema utilizando palabras y oraciones que no sean difíciles de entender. La descripción del Nuevo Testamento de la iglesia no se ajusta fácilmente a esos requisitos básicos del podcast. La razón de esta dificultad es bastante simple. El Nuevo Testamento se basa, cuando corresponde, en las Escrituras hebreas, de modo que el Nuevo Testamento comienza con los Evangelios, que forman su fundamento sobre el telón de fondo de las Escrituras hebreas precedentes. Luego se proporciona el libro de los Hechos, de transición, que en su primera mitad proporciona una descripción de lo que hizo la iglesia de los apóstoles, judía, en Jerusalén, después de que Jesús ascendió. Y luego proporciona en su segunda mitad la historia del surgimiento de la iglesia cristiana gentil basada sobre el ministerio del apóstol de los gentiles, Pablo. Los lectores pueden confundirse acerca de la razón y el funcionamiento de la iglesia cristiana si no notan esta división en el contenido de Hechos y no comprenden las distinciones entre el ministerio judío en Jerusalén y el ministerio mundial del apóstol Pablo, que se basó en las revelaciones dadas exclusivamente a él y no a los apóstoles que vinieron antes que él. Discusión. La dificultad que mencioné anteriormente surge cuando los lectores permiten que la tradición de la Iglesia envuelva el texto del Nuevo Testamento en las ropas funerarias de las interpretaciones de los antiguos líderes postbíblicos de varias iglesias que creían de alguna manera en Jesucristo. Si uno tomara varias declaraciones y simplemente las agregara porque le gustan y cree que son fundamentales para el mensaje o la operación de la iglesia del Nuevo Testamento, se pueden concebir o configurar muchas variedades de iglesias. Por supuesto, todos reconocemos que las múltiples denominaciones de hoy prueban que eso es exactamente lo que sucedió. Bardo Biblia, por lo tanto, ¿rechaza esa historia? No, lo que pasó, pasó. Lo que Bardo de la Biblia quiere saber es si realizamos la lectura literaria de muestra sobre el Nuevo Testamento que hicimos en este podcast sobre el Antiguo Testamento y algunos versículos del Nuevo Testamento, el texto en sí brindará una imagen clara de la iglesia, incluso si lo que sucedió en la historia es diferente. En resumen, hay muchos conceptos erróneos históricos sobre el texto griego que se han convertido en tradiciones eclesiásticas retenidas a lo largo de los siglos posteriores al libro de los Hechos. Las iglesias de hoy continúan aceptando estos conceptos erróneos como canónicos. Por lo tanto, las correcciones textuales son difíciles de aceptar para los líderes de la iglesia de todas las denominaciones. Bardo Biblia lamenta eso y puede ofrecer algunas correcciones basadas en la idea de leer el texto como literatura y analizarlo usando las herramientas de la crítica literaria. Las herramientas de la crítica no son complicadas ni difíciles de emplear. Por ejemplo, usemos uno. Notemos en el texto
quién está hablando y con quién están hablando. Esto es importante, pero a menudo se ignora en la historia de la Iglesia. Las cosas que se le dicen a un grupo se pueden juntar con cosas diferentes que se le dicen a otro grupo, y esto crea una doctrina falsa. Aquí hay varios ejemplos simples. 1. En Hechos capítulo 2, verso 1 al 5, se produce finalmente la venida del Espíritu Santo a los creyentes, tal como lo prometió Jesús a sus discípulos. Pero los intérpretes posteriores han pensado que este cumplimiento de la profecía de Jesús marca el comienzo de la iglesia cristiana. Esto es completamente incorrecto. El texto afirma explícitamente durante el discurso pentecostal de Pedro en Jerusalén, en Pentecostés, que solo los judíos están involucrados en este movimiento de Dios, que Pedro atribuye al cumplimiento de una escritura hebrea del libro de Joel. Comentario. Todo lo que es necesario para entender esta historia del libro de los Hechos es comparar el contenido del mensaje de Pedro a los judíos reunidos en Jerusalén con el mensaje del Evangelio de Pablo, como se da en muchos lugares, incluyendo en 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 11. Si bien el contenido de ambos mensajes es cierto, sin embargo, las diferencias entre ellos requieren una explicación, debido a que las audiencias y los oradores son diferentes. Esa explicación refuta el contenido de que la organización y las prácticas de la iglesia judeo-cristiana en Jerusalén eran idénticas a la organización y las prácticas de las iglesias gentiles, tal como las enseñó Pablo. Punto 2. En 2 de Corintios capítulo 1, verso 13, Pablo declara: porque no os escribimos nada que no podáis leer o entender. Lo que Pablo escribe a las iglesias con respecto a su evangelio de la gracia y su revelación del propósito, la organización y el mensaje de la iglesia cristiana es muy diferente de lo que está escrito en la Biblia con respecto al propósito, la organización y el mensaje de la iglesia de Jerusalén. He aquí solo un claro ejemplo. En Hechos capítulo 1, versos 6 al 8, Jesús resucitado está de pie con los 11 discípulos en el monte de los Olivos, justo antes de ascender al cielo. Nota, recuerde que el discípulo Judas se suicidó después de traicionar a Jesús. El texto dice: entonces, cuando se reunieron los discípulos, le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Él, Jesús, les dijo: no os corresponde a vosotros conocer los tiempos o fechas que el Padre ha fijado por su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Comentario. Esta declaración está erróneamente codificada en la historia de la Iglesia como la gran comisión de la Iglesia. No lo es. Es una descripción del ministerio de los apóstoles a los judíos del mundo en su intento de llevar a Israel a aceptar a Jesucristo resucitado como el Mesías de Israel, como testigo de su resurrección. En Hechos capítulo 1, verso 22, verá: los apóstoles en Jerusalén están interesados y constantemente preocupados por la resurrección de Jesús, que para ellos y para los judíos era de vital importancia. Mientras que los creyentes en el Evangelio de la Gracia, enseñado por Pablo, están abrumadoramente preocupados por la cruz de Cristo,
Los escépticos pueden decir que ambos grupos de creyentes creían en ambos hechos relacionados con la vida y la muerte de Jesús, por lo que no importa. Usando solo el método literario de entender quién está hablando y quién es su audiencia, podemos establecer fácilmente que se usan diferentes enfoques para llegar a diferentes audiencias. Y esas diferencias se confunden en la tradición, lo que causa una confusión múltiple del mensaje cristiano y la organización y estructura de la iglesia para llevar un mensaje particular al mundo. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios, al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico: BibleBardUS@gmail.com. Eso es BibleBardus@gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.